Ahí vamos. Darles la bienvenida a este espacio de formación en el último tramo de este año tan particular. Muchos de los que estamos aquí nos fuimos encontrando en unos conversatorios en el medio de la pandemia. Encontramos y le dimos una vuelta a esta virtualidad para salir del aislamiento, incluso en el momento donde estaba todo cerrado. Me acuerdo el primer conversatorio que teníamos muchos de los que estamos acá, mucha angustia, ni siquiera estábamos pudiendo ver a los pibes con tanta frecuencia. Bueno, ahora es un tiempo un poquito más tranquilo, no sé si en todas las provincias que estamos, porque les cuento que hay gente de todo el país y sabemos que la situación de la pandemia está siendo distinta en cada uno de los lugares. Pero bueno, darle la bienvenida desde Niñez y Territorio. Apostamos a encontrarnos y la experiencia de formación para pensar nuestra tarea siempre fue un formato que nos gusta, que nos permite pensar, que nos va haciendo compañeros en el camino de pensarnos, así que también un poco el objetivo es ese. Les cuento, compañeros de todo el área metropolitana, habemos mucha gente, hay compañeros de Neuquén, compañeras y compañeros de Entre Ríos, compañeras y compañeros de Córdoba. Después voy a ir nombrando un poquito más. Y somos experiencias de niñez, somos experiencias comunitarias que empezaron a laburar con pibis y estamos intentando abrir y pensar esta forma de trabajo. Hay experiencias más vinculadas a áreas del Estado y en articulación con eso hay educadores y hay trabajadoras y trabajadores de la economía popular. Hay compañeros que van camino a asumir tareas de educadores de niñez, pero todavía pusieron que son colaboradores o colaboradoras en sus organizaciones. Toda esa variedad, pero lo que todas y todos tenemos en común es que tenemos laburo con chicos y chicas, con mucha variedad de edades. Hay laburo para primera infancia, hay laburo en niñez y adolescencia y juventudes, hay problemas comunes, pero ya va a haber tiempo para compartir esa parte. Hay sensación de déficit comunes, mucha demanda de política pública, de falta de recursos y presupuesto, pero también hay mucha variedad de respuestas y experiencias que hacemos igual. O sea, este ensayo que decimos nosotros de política pública que hacemos en cada uno de los territorios, pensando estrategias. Así que bueno, la experiencia va a ser de transitar un encuentro con la Universidad de Luján. Las compañeras van a estar desarrollando un poquito más cómo fue y desde qué ámbito de la universidad es este encuentro. Para nosotras y nosotros también este es un desafío. Habemos acá personas que transitamos por la facultad, otras que no, y siempre parecen campos y mundos distantes. Sin embargo, estamos estableciendo un territorio de diálogo común para pensar desde algunos conceptos concretos y sistematizaciones concretas que pareciera que son del ámbito de la academia y experiencias concretas de los territorios, lo que nosotros solemos decir con los pies ahí en el barro, pero no hay que pensarlo como si fueran experiencias tan lejanas porque estamos intentando reflexionar y conceptualizar aquello que hacemos cada día. Así que bueno, la propuesta es esa, nos iremos acomodando, esta es una experiencia nueva, nosotras con las compañeras de la facultad nos estuvimos reuniendo, pero nos estamos conociendo para esta experiencia. Y nos estamos poniendo en común para esta experiencia y con algunos de ustedes también, así que paciencia, nos van a estar contando después al final de la clase cómo es la plataforma de la universidad que por suerte tenemos disponible para compartir materiales y para compartir algún trabajo que nos propongan, alguna consigna que nos propongan. Quien tenga dudas, quien no pueda entrar a la plataforma, la idea es que estemos en contacto para que nadie se caiga o se sienta que es como muy complejo. Por eso repito que hay que tener paciencia porque es una experiencia nueva. La virtualidad es nueva, la plataforma de la universidad para nosotros y nosotras es nueva, así que con paciencia, esperemos llegar al final todas las personas que estamos, son 4 encuentros los sábados, es un esfuerzo, se está terminando el año, pero vale la pena porque queremos que sea el puntapié inicial de una relación que siga. Hay otra cosa linda que me gusta y es, algunos somos parte de la red de Niñez y Territorio y otros son
parte de la red territorial con la que nos encontramos, no necesariamente de nuestra misma organización. Me parece que ese es un encuentro potente. Hay acá compañeros que compartimos territorio, no organización. Y ahí hay una clave también de articulación para pensar niñeces. Así que eso también es parte de quienes estamos inscriptos y es para celebrarlo. Yo voy hasta ahí y le voy a pasar la palabra a Omar, que espero que no se haya caído porque tiene una conectividad a veces difícil. Está en Ruca, si mal no entiendo, en Rodríguez. ¿Estás, Omar? Sí, sí, acá estamos. Ahí estás. Toda tuya, Omar. Bueno, primero sumarme al agradecimiento que hacía Clarisa, a las compañeras que tanta buena predisposición tuvieron de la universidad para transitar estos caminos nuevos, ¿no? Y lo importante que es empezar a reforzar los caminos comunes de la clase trabajadora, más allá de donde nos toque transitar nuestra militancia, nuestro trabajo, poder asumirnos como clase trabajadora me parece que es muy importante, sobre todo porque vamos a analizar la situación de la niñez en la actualidad y también en la historia, y vamos a observar a su vez que en esa historia y en este presente no son situaciones que atraviesan nuestras niñeces, que no son aleatorias, que no son casuales, sino que es producto de una construcción histórica e ideológica de un sistema que sistemáticamente ha transitado el camino de la perversidad contra nuestros pibes y nuestras pibas. Podemos pensar en la batalla de Costañú, allá en el Paraguay, en la guerra de la Triple Alianza, cuando el imperio brasilero se ensañó con esa pibada que resistía la invasión al Paraguay. Podemos pensar de cómo a partir de la huelga de las escobas, de los inquilinatos, se ensañaron con nuestros pibes y nuestras pibas y con nuestras mujeres, y cómo la clase trabajadora organizada salió a la calle ante la matanza de nuestros pibes y el asesinato de Miguelito Pepe en aquel momento, y cómo esa clase organizada abrazó física y conceptualmente a nuestras niñeces, cómo cuando se construye la ley Agote se ensañan con nuestros pibes en la Semana Trágica, y Agote ahí dentro de la Cámara de Diputados dice: son los hijos de los anarquistas aquellos que construyen el terror en nuestro país. Digo, fue sistemático la perversidad de un sistema que, insisto, no es aleatorio atacar a nuestros pibes y a nuestras pibas, porque es la esencia de ese rol protagónico que tienen en nuestras organizaciones la capacidad de transformar la realidad. Es por eso que la importancia de transitar caminos de experiencias territoriales, de muchas de las que estamos hoy aquí presentes, porque somos producto de esa historia, algunos conscientes y otros inconscientes, pero esa es la realidad. Digo, cómo la dictadura se ensañó, que hasta hizo querer desaparecer y se apropió de los hijos de la clase trabajadora, de los hijos de nuestra militancia, de aquella juventud maravillosa de los 70, pero que a pesar de eso, nosotros y nosotras seguimos pensando e insistiendo en que es posible construir otro mundo, y ese mundo es posible solo si nuestros pibes y nuestras pibas tienen ese rol protagónico en nuestras organizaciones. Este debate y esta acción que hoy vamos a tener necesariamente debe volverse en acción política, en acción transformadora, hacia adentro de nuestros espacios, pero también empezar y seguir coagulando un proceso organizativo que nos permita enfrentar digo, y hay que decirlo, este genocidio. Digo, 6 millones de pibes y pibas bajo la línea de pobreza no tienen más que otro sentido que aniquilar el futuro de nuestro país. El hambre en nuestro país y la perversidad hacia nuestros pibes es la herramienta esencial del sistema que oprime a nuestra clase trabajadora y oprime a nuestro pueblo. Es por eso la necesidad que tenemos de compartir conocimientos y sabidurías, tanto de la universidad como de las organizaciones populares que cotidianamente trabajamos, al igual que en la universidad, en instancias de pensar de cómo transformar esta realidad. Insisto,
debemos pensar cuál es el rol de nuestros pibes y nuestras pibas dentro de nuestras organizaciones. Debemos empezar a debatir que no son solo sujetos de derechos, sino que además son sujetos políticos protagónicos en la acción política cotidiana de nuestras transformaciones. Es imposible pensar, construir organización sin perspectiva de género y sin el rol protagónico de aquellos niños y niñas que han transitado caminos difíciles y que nuestras organizaciones tienen la necesidad y la convicción de enamorarlos que es posible construir otro país. Y en ese camino es que pensamos este espacio de formación. Tenemos la necesidad de enamorarnos de que es posible construir ese país que soñamos. Pero claro, para poder soñar también hay que construir organización capaz de que se banque esos sueños. Y en ese camino estamos, en ese camino de compartir los conocimientos y las sabidurías, en ese camino de enamorar y de construir un mundo diferente donde la naturalización de la pobreza y del infanticidio en nuestro país no siga existiendo. Así que muchísimas gracias verdaderamente a las compañeras de la universidad por permitirnos compartir estos conocimientos y estos saberes que a veces no siempre la universidad está abierta, pero que en este momento hemos encontrado un camino fértil para empezar a transitar y que me imagino que este solamente será uno de los primeros escalones para nosotros, como seguramente otros movimientos y otras organizaciones ya han tenido con la universidad y que seguirán transitando. Así que muchísimas gracias y en esencia a soñar y a construir la organización que se banque esos sueños de amor, de presencia y de ternura. Muchísimas gracias y con ternura venceremos. Gracias, Omar. Gracias, muchas gracias. Bienvenidos a todas y a todos. La verdad que es un gusto poder participar de esta actividad que comenzamos hace, Clarisa, Omar, hace 2 meses, ¿no? Que empezó así siendo una propuesta de Omar hacia una de las integrantes del equipo de nuestra asignatura, ahora ya vamos a explicar quiénes somos, y la verdad es que es muy bueno poder participar de estas actividades. Mi nombre es Mariela Mendoza, soy trabajadora social, soy integrante del equipo de la asignatura Problemática de la Niñez en la carrera de Trabajo Social, que está en el 3er año de la carrera, dentro del plan de estudios, y bueno, integro un equipo de docentes que ahora se van a presentar, y a través de una de las integrantes del equipo se presentó esta propuesta que para nosotros realmente es muy enriquecedora. No tenemos como equipo docente una vinculación estrecha con las organizaciones sociales, así que esta es una oportunidad para iniciar un camino de trabajo conjunto, articular. Consideramos que la universidad tiene que estar trabajando con las organizaciones sociales, no solamente a través de los proyectos de extensión, sino también que todas las carreras de trabajo social y de todas las carreras que integran la universidad deberían estar articuladas con las organizaciones sociales, sobre todo pensando en nuestras infancias, ¿no? Pero más allá de las infancias, también en otras organizaciones sociales que vienen visibilizando la existencia de una desigualdad social, no solamente en pandemia. Yo creo que la pandemia lo que ha hecho, como ya se ha manifestado muchas veces, ha hecho visibilizar aún más esa desigualdad social. La universidad tiene una responsabilidad hacia la comunidad, hacia la sociedad, y me parece que esta es una buena oportunidad que nosotros podamos comenzar a trabajar y articular y brindar herramientas, y que haya un intercambio entre las organizaciones sociales y la universidad. No solamente la universidad para brindar, digamos, herramientas, sino también cómo nosotros aprendemos del trabajo de las organizaciones sociales y cómo también enriquece también nuestros conocimientos, y sobre todo cómo enriquece la formación de grado, ¿no? Así que me parece sumamente importante desarrollar estas actividades, y ya
En los encuentros que tuvimos durante estos 2 meses nos dimos cuenta que podemos seguir en el año 2021 con otras propuestas de trabajo en forma conjunta, que esto no termina con este curso, este es un ensayo, un ensayo que iniciamos hoy. Así que, bueno, muchísimas gracias por esta invitación, Omar, ¿sí? Esta propuesta vino desde el RUCA y, bueno, para nosotros es muy grato poder trabajar con ustedes, porque además también nos permitió articular con otros docentes. Ahora se va a presentar Analía, que ella no trabaja en el departamento de... Ustedes saben que la Universidad Nacional de Luján está departamentalizada, la carrera de Trabajo Social está dentro del Departamento de Ciencias Sociales, y Analía, que tiene una amplia trayectoria, ahora se va a presentar en niñez, trabaja dentro del Departamento de Educación, es decir, que acá hay docentes de ambos departamentos, y lo cual también va a enriquecer la propuesta de trabajo que le vamos a presentar y que vamos a iniciar hoy. Yo les decía que era trabajadora social, soy docente de la universidad, pero también trabajo en instituciones, trabajo en el organismo de niñez de la provincia de Buenos Aires, y también trabajo, por supuesto, con organizaciones sociales en territorio, así que me parece que esta también es una propuesta de articulación con referentes y trabajadores de estas organizaciones sociales. Ahora con Analía vamos a presentar un poco más los objetivos y la propuesta del programa, pero me parece sumamente importante que también podamos comenzar a desnaturalizar y un poco a trabajar algunas categorías que muchas veces se nos presentan como inamovibles, indiscutibles y un poco cristalizadas. La idea es que a partir de esta presentación que hagamos podamos avanzar en el desarrollo de estas categorías que nosotros llamamos conceptuales, que ahora vamos a ver cuáles son. Pero antes de avanzar con el programa, y antes de que se presente Analía, me gustaría, y les voy a sorprender a mis compañeras, que se presenten las integrantes del equipo, porque trabajaron hoy, la clase la damos Analía y yo, pero no solamente estamos nosotras, sino que también están 3 compañeras más que por favor les pido que se presenten, ¿sí? Mariana Insaurralde, Mariana Rizabalaga y Vanessa Villeta. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Mariana Insaurralde, soy trabajadora social, formo parte del equipo de problemática de la niñez y también trabajo en un servicio zonal de promoción y protección de los derechos del niño, que depende del organismo provincial de niñez y adolescencia. Bueno, buen día, yo soy Mariana Rizabalaga, también soy trabajadora social, soy parte del equipo docente de niñez en la universidad y también soy de Moreno y soy trabajadora municipal hace muchos años, trabajando en el servicio local y desde allí, digamos, en articulación con las organizaciones territoriales, y nos conocemos con los compañeros de RUCA hace muchísimos años. Así que agradezco un montón también poder participar de este proyecto. Hola, bueno, también agradezco poder participar de este espacio rico en pertenencias territoriales y espacios que vamos recorriendo y feliz de que la universidad también avance en permitirse en dialogar y enriquecernos también con el trabajo de ustedes. Soy Vanessa Villeta, también trabajadora social, soy de Moreno y soy también trabajadora de niñez en la Secretaría Nacional. Bueno, y por último me presento, así empezamos con la clase. Lo ideal sería poder presentarnos todos, seguramente en el transcurso del curso vamos a ir intercambiando nombres y esto porque somos muchos y los cuadraditos nos ayudan. Mi nombre es Analía García, soy trabajadora en la Universidad de Luján hace muy poco y bueno, hace muchísimos años trabajo con niñez en la Red Andando, en la Red Encuentro y con muchas organizaciones comunitarias acompañando el proceso de los educadores comunitarios y de los pibes. Conozco a RUCA porque algunas veces hemos ido a visitarlos, muchas veces, y bueno, y porque aparte en algún momento participamos del movimiento de los chicos del pueblo, y lo mismo que dijeron las compañeras, para nosotros, para la universidad es un gran desafío, primero porque la universidad no tiene tanto desarrollo en niñez,
y nosotros estamos interesados en que esto acontezca, y después porque entendemos que ese es el lugar de la educación pública, y en este caso universitaria, devolver al pueblo y a lo que existe todo lo que aprendemos y lo que podemos pensar con otros. Un poco nosotros pensamos estos 4 encuentros en clave más de educación popular. Nos interesa que en la medida de lo posible y con la incomodidad que significan la virtualidad, poder ir intercambiando saberes, experiencias, complejizándonos, haciéndonos preguntas en torno a lo que empecemos a pensar juntos, ¿sí? Entonces, la idea es que mientras vayamos pudiendo, podamos abrir el chat o los micrófonos también para ir intercambiando. Digo mientras vayamos pudiendo porque es difícil, porque somos muchos y porque no nos vemos, pero no va a ser todo expositivo. Sí, hoy por ahí vamos a compartir algunas ideas que para nosotros son centrales para empezar el curso. Posiblemente algo que dijo Clarisa, algunas de estas ideas para algunos sean nuevas y para otros no. Y la idea justamente es ir reponiendo y construyendo a partir de los recorridos particulares de cada organización o cada compañero o compañera que esté presente. Así que si querés empezamos, Mari. La idea de este primer momento es trabajar algunas ideas sobre niñez muy generales, pero que son conceptos que nosotros vamos a ir retomando, enlazando y complejizando a medida que avance el curso. Entonces nos parecía que era bastante sustantivo que estas ideas nos vayan ayudando a cómo organizar el curso, ¿sí? Y para esta presentación tomamos 2 textos de compañeros que a nosotros nos parecen significativos también, que es Adelaida Colangelo, que es un texto que nosotras subimos. El texto, Adelaida Colangelo es antropóloga e investiga hace muchísimos años sobre niñez, y también trabajó durante mucho tiempo en los servicios de infancia, por lo cual tiene una mirada que a nosotros no solo nos aporta de la academia, sino también por su recorrido. Y tomamos otro texto de Morales y Magistris, que ellos vienen también de recorridos que a nosotros nos permite pensar que lo que escriben lo están pensando anclados en territorios y en experiencias concretas, ¿sí? Y también les habíamos ofrecido, creo que Clarisa se los mandó, porque por ahí vamos a retomar algunos conceptos de eso, un texto muy sencillo que habían escrito las educadoras de la Red Andando para el Día de la Niñez, que fue este año, y que se publicó en una revista, donde un poco contamos ahí cómo fue pasando algunas preguntas sobre la niñez en relación a los comienzos de las ollas populares y cómo lo fuimos pensando a lo largo del tiempo. Ese texto también lo vamos a ir recuperando y trabajando, ¿sí? Bueno, avanzamos entonces, ¿sí? Si querés ahí, Marie, vamos avanzando al primero. Yo no veo mucho... Ahí va. Bien. Antes de que empecemos a avanzar, ahí yo no voy a ver el chat, ¿sí? Pero decíamos, si se animan o a escribir en el chat o a abrir los micrófonos, la primera idea, la primera palabra que a ustedes se les venga a la cabeza cuando decimos la idea de infancia. No niñez, infancia. Si podemos ponerlo en el chat o podemos decirlo, ¿sí? La primera palabra o frase, así de volado, digan. De esas ideas que uno dice, yo digo infancia, 2 puntos, me viene esto. Aparece juego, protección. Si alguien quiere abrir, puede decirlo, ¿eh? Amor, vida nueva. Sí, está bueno que también puedan hablar, ¿no? Sí, si alguno quiere desmutearse, sí. Yo no sé si están todos muteados. Aprender a conocer. Aprender a conocer, ternura, ternura, ternura apareció varias veces. Fragilidad. No sé, fragilidad. Cuidado. Vulnerabilidad. Anímense a hablar. Vamos. Vamos a pedirles una cosita. Los que tienen por ahí niños atrás que los estamos escuchando, si pueden ahí silenciarse cuando quieren hablar, así no se nos superponen los sonidos. Fortaleza.
aprendizaje, dependencia, novedad, visión del mundo, imaginación, raíces, ¿alguno más? Imitación. ¿Cómo? Imitación. No sé. Imitación. ¿Alguien más que quiera hablar? ¿Desmutearse? Indefensión. Se me ocurre inocencia, juegos, Bien, Juan. igualdad también. Derechos. Derechos. Bien. Inclusión pusieron también. Bien, hay muchísimas ideas. Si a alguno se le va surgiendo en este tiempo mientras compartimos, vamos sumando. Pero lo primero que aparece a partir de todo lo que ustedes fueron enumerando, que es muchísimo, aparece justamente el antagonismo de ideas que hay sobre la infancia, sobre las niñeces. Ahora vamos a empezar a hablar de niñeces, después les contamos por qué. Pero justamente aparecen, ¿no? Transformación, dijo alguien más, pero ahí lo sumamos. Aparecen imágenes Bien. ligadas más a la protección, a la indefensión, a la fragilidad, y otros traen o empiezan a contraponer la idea de posibilidad, la idea de imaginación, la idea de transformación, ¿no? Aparece el juego, aparece el aprendizaje, empiezan a aparecer como categorías que nos ponen a pensar que hay actividades, entre comillas, de las niñeces, que hay algunos modos de estar o de ser de las niñeces en función de sus edades o posibilidades, que ahora vamos a hablar sobre eso, ¿no? Pero es interesante porque en la enumeración que ustedes hicieron ya empezamos a ver que socialmente hay ideas que se contraponen, que se ponen en juego, ni siquiera en lógicas binarias, ¿no? Que hay un poco de todo. Un niño o una niña puede ser pensado en clave de indefensión y a la vez de posibilidad, de fragilidad y a la vez de derechos, ¿no? Digo, es interesante, ahora vamos a ir retomando estas cuestiones, pero ya en las ideas o en la lluvia de ideas que ustedes traen empieza a parecer que cuando hablamos de infancia tenemos que pensar en un plural en términos más de infancia, ¿no? Y ahora vamos a ver un poquito por qué. Si querés, María, avanzar así, podemos ahí como empezar a desarrollar. Ahí avanzamos. Esos son los dos textos que vamos a tomar, van a estar subidos en el aula virtual para que ustedes los puedan pensar, ¿sí? Bueno, el texto puntualmente de Adelaida Colangelo, que nosotros lo tomamos, porque nos parecía que hay un aporte bastante importante que ella hace para pensar a los pibes y a las pibas, no como una categoría inmutable, como algo que es de una única forma y que está hecho de una vez y para siempre, que es a veces un poco lo que socialmente se conoce como la idea moderna de infancia, ¿no? O sea, pensar a los niños, o por lo menos la construcción de infancia que la mayoría de la gente tiene, que no es la que ustedes tienen, que creo que también está ligada a que ustedes trabajan en organizaciones y vienen reflexionando hace bastante esta cuestión, ¿no? Pero cuando pensamos, o Adelaida trae la idea de la diversidad, es una categoría para poder acercarse a mirar a estas niñeces con un ojo o con un lente distinto al pensar que todos los niños, por ser niños y por tener la misma edad y por pertenecer a una sociedad, responden a esta idea de infancia moderna. ¿Sí? Esta idea de infancia moderna está muy vinculada a estas categorías que ustedes fueron diciendo. Pensar a los niños como frágiles, pensar a los niños como indefensos, pensar a los niños como incompletos, pensar a los niños como faltas de conocimiento, ¿sí? Durante
toda la construcción de la modernidad se pensó a los niños, y esto es importante porque tiene que ver con el trabajo que ustedes van a ir como trayendo con fotografías, se pensó a la infancia por fuera de lo social. Esto que dijo Omar hace un ratito, pensar a los pibes como sujetos hoy, y no solo como sujetos de derechos, sino como sujetos sociales, con la posibilidad de participar y transformar, esta idea no responde a la idea de infancia moderna. La idea de infancia moderna construyó una idea de niñez que supuso que los niños, por tener determinada edad, ¿sí? La edad es un criterio bastante importante, son carentes de un montón de cosas. Y entonces, insisto, son carentes de conocimiento, son carentes de autonomía, son carentes de poder decir, y en ese sentido, esta es un poco la idea moderna que a veces, o que todavía subyace en algunas organizaciones, en algunas instituciones, ¿no? Pensar que a los niños hay que complementarlos, y esta idea de pensar el futuro y no el presente, porque en el futuro van a ser, puntos suspensivos, culturalmente lo que las sociedades definan, y en el presente hay que ir formándolos, o ustedes quizás oyeron nombrar esta idea de socialización. Hay que ir socializándolos para incorporarlos al mundo social, como si los niños desde que nacen estuvieran por fuera del mundo social, ¿sí? Si algo de lo que yo digo no se entiende, está bueno que me lo planteen, ¿sí? Entonces la idea de diversidad nos permite pensar a los niños situadamente en su diversidad. Cuando hablamos de diversidad, o cuando por lo menos lean el texto, la idea de diversidad no está ligada solamente a la diversidad de clase, sino que está ligada a la diversidad étnica, a la diversidad cultural, a la diversidad etaria, ¿sí? Cuando uno piensa en los niños y en las niñeces, es interesante pensar que lo importante no es, lo que los define no son la edad, que es un poco lo que la psicología, la medicina, la pediatría fue como instalando, sino que lo que define a los pibes son sus experiencias vitales, por dónde transitan, con quiénes se vinculan, a qué clase pertenece, a qué grupo étnico, en qué sociedad está inmerso, ¿no? Entonces es interesante pensar en qué entramado están los pibes, ¿no? Entonces la idea de diversidad está ligada a la diversidad de género, ¿sí? No es lo mismo ser, vamos a poner un ejemplo, ser niña en determinados grupos sociales que ser niño. No es lo mismo ser niña wichi que ser niña de la ciudad de Buenos Aires. Y no es lo mismo, ¿sí? Entonces, la idea de diversidad supone varias categorías que atraviesan la infancia, vinculadas a las experiencias en que esta infancia está entramada. Y cuando digo entramada es con qué otros adultos y con qué otros niños, en qué otros territorios, en qué organizaciones, en qué escuelas, en qué lugares de trabajo los pibes deambulan, los pibes se vinculan, los pibes aprenden, los pibes se desarrollan, ¿no? Entonces, a nosotros nos parece que mirar con el lente de la idea de diversidad, con esta mirada compleja, lo étnico, lo cultural, el género, la clase social, las diferencias etarias, nos permiten acercarnos a los pibes y hacernos preguntas absolutamente distintas, ¿sí? Eso por otro lado, pensar a los pibes por fuera de la edad, es decir, que por ser más pequeños o más grandes no tienen más o menos uso de razón, que es un poco lo que se pensaba en la construcción moderna, sino que tienen puntos de vista en función de su lugar social. Cuando digo en su lugar social es que tiene 5 años, pero desde sus 5 años nos puede decir cómo está viviendo la pandemia. O tiene 4 años y de sus 4 años puede mostrarnos en su barrio qué cosas les parece que no funcionan bien, ¿no? Digo, porque durante mucho tiempo se interpretó a los niños, no se les preguntó, porque esta idea de un niño como sujeto social es una idea bastante poco desarrollada todavía en las instituciones. Generalmente se piensa más al niño, y esto lo van a desarrollar las compañeras la clase siguiente, como un sujeto a proteger, y entonces a ofrecerles derechos a través de distintas instituciones, pero esta idea de que los niños pueden interpretar el mundo social, es decir, que tienen algo para decirnos, y que ese algo para decirnos, y retomo lo que dijo una compañera, no es una copia o una imitación de los adultos, sino que el niño es parte del entramado social, ¿no? Y cuando digo está leyendo el mundo con sus categorías desde su punto de vista. Cuando digo su punto de vista, digo su categoría de niño atravesado por el género, atravesado por su clase social, por sus variables étnicas, estamos pensando en ese sentido, ¿sí? Nosotros decimos que a veces se le pregunta bastante poco a los pibes, y que si uno le pudiera preguntar más a los pibes, podríamos acceder justamente a cómo está mirando determinado hecho social, ¿sí? Y también otra característica de la diversidad, que para nosotros es fundamental, nosotros no podemos pensar a los niños, durante mucho tiempo, y en especial en los últimos 30 años, se habla de la cultura de la infancia, como si la infancia existiera en una burbuja por sí misma.
Esa idea es una idea a discutir fuertemente quienes trabajamos en organizaciones, porque los niños no están solos, están en un entramado social, ¿sí? ¿Por qué digo los últimos 30 años? Porque la idea de cultura de la infancia está muy ligada al tema del consumo, ¿no? O sea, como generar determinados consumos destinados puntualmente a la niñez. Pero los niños se pueden entender, y acá tiene que ver con esto del parentesco, en ese entramado complejo. Para poder entender qué le está pasando a los pibes, tenemos que pensar dónde ese pibe circula y con quiénes se relacionan. Y en ese sentido, la idea de parentesco, nosotros no lo pensamos en clave de la familia, en el sentido que pensamos por lo menos dos cuidadores principales, una madre y un padre, sino quiénes cuidan. Alguien habló de cuidado. Es interesante que como educadores nos podamos preguntar cuáles son las relaciones que operan como cuidado y afecto en esos pibes, que no necesariamente y casi siempre son exclusivamente las familias, sino justamente es el entramado de vecinos, el centro comunitario, la organización que está en el barrio, ¿no? Muchas veces preguntamos cómo está armada la familia, y la idea de la diversidad nos permite pensar la diversidad de los pibes en un entramado y una constitución familiar también totalmente diversa, ¿no? Y que a veces es la madrina, y que a veces es el tío, y a veces es el referente barrial, quienes cuidan, quienes acompañan el crecimiento de los pibes, ¿sí? Y acá distinguimos dos categorías que nos parece importante, cuidado y crianza. La crianza está más ligado a lo intrafamiliar, cuando en realidad el cuidado tiene que ver con una trama más compleja. Todos los que estamos por fuera de la familia y que a la vez acompañamos y sostenemos la vida de los pibes, ¿sí? Y bueno, esto que decía de los sujetos sociales y la capacidad de agencia, que es un poco lo que decíamos recién, ¿no? Si nosotros podemos pensar a los pibes fuera de esta mirada moderna de que los pibes no saben, no entienden y que tienen que crecer para que esto pase, podemos empezar a acercarnos a sus puntos de vista a partir de las preguntas, el encuentro, etc. Si querés ahí, María, pasa. Si hay cosas que no se entienden, frenamos y volvemos, ¿sí? Bien, esto un poco lo que decía recién, ¿no? Para pensar la idea de diversidad, categoría para mirar a los pibes, está bueno mirar entonces la variabilidad cultural, ¿sí? Una cosa importante, cuando pensamos en la idea de variabilidad cultural, no estamos pensando en la cultura en un sentido romántico, no es eso, ¿sí? Estamos pensando también en la cultura como lucha de poder y como cuestiones de conflicto, ¿sí? Uno podría decir, nos acercamos a pibes que, no sé, son migrantes. Por ejemplo, ahora hay muchos pibes migrantes de Venezuela en nuestros barrios, por lo menos, ¿sí? Acá hay una cuestión de variabilidad cultural. Pero cuando nos acercamos a esos pibes, hacemos una lectura política de en qué contexto están migrando, qué está sucediendo con estas familias, qué mirada tiene esta familia sobre el proceso venezolano. No es que uno es ingenuo en esta cuestión, no es la cuestión cultural folclórica. La variabilidad cultural tiene que ver con incluso pensar más en la característica de interculturalidad, ¿no? Que entre culturas y entre grupos hay las mismas tensiones de clase, de género, etc. La desigualdad social, que es lo que decíamos hace un rato, y las cuestiones de género, bueno, todo esto no hace falta que lo explique, ¿sí? Si querés, María, y pasar. Bien, y acá decíamos de frenar, que nos detengamos todos a leerlo juntos, juntas, a ver qué entendemos por esto. Ahí sí abran sus micrófonos, porque nos parecía que, yo ahora lo leo por si alguno lo ve por el celular, el planteo de la idea es que la infancia o la niñez es una construcción que no es unívoca, sino objetos de disputas y manipulaciones por imponer una visión legítima y universal. La infancia es un fenómeno eminentemente político en el sentido que tiene que ver con la distribución del poder entre distintos grupos. Y hay una más, que creo que va unida a esta, ahora después volvemos, pero nos parecía que era interesante, como por ahí, acá aparecen como algunas palabras que son medias rebuscadas, de pensar juntos qué nos viene cuando decimos esto, o con cómo lo podríamos pensar juntos. Abrimos los micrófonos, ¿eh? Dale, Juan, te escuchamos. No sé si... Sí, perfecto. Bien, me escuchan. Estaba pensando con respecto a lo que vos estabas mencionando anteriormente, esto de a nosotros, bueno, yo trabajo acá en Aluminé y en un paraje, soy docente, ¿no? Y trabajo en un paraje que se llama Loncolhuán, donde hay una comunidad mapuche, donde yo noté rápidamente en ese lugar que los profes tenían una
una visión de lo que era la infancia y que chocaba con lo que eran los chicos del lugar, los chicos de la comunidad mapuche, ¿no? Los miraban diferente, los miraban como muy como niños, muy como que esto que vos mencionabas, de que carecían de muchas cosas. Entonces esos pibes te miraban, te observaban, y yo notaba que le estábamos errando. Entonces ahí cabe esto que vos mencionás, ¿no? Hay muchas infancias y hay una disputa de ahí de esto que planteas en el texto, de donde se intenta imponer una visión o un concepto de infancia sobre otra, ¿no? Y estos pibes tenían otra construcción en ese sentido. Eso lo noté rápidamente. Quiero decir algo en relación a lo que dijiste, me parece muy interesante. Una cosa, porque no me la quiero olvidar, ¿no? Cuando nosotros decíamos que la idea de infancia se piensa, o por lo menos hay que mirarla desde la perspectiva de la diversidad, en el caso de los pueblos originarios y más los mapuches, es interesante porque hay mucha investigación sobre esto. Los maestros, muchos maestros, no todos, cuando los pibes se portan, los pueblos de pueblos originarios se portan bien, hago así bien, se juega ahí la mirada culturalista. Son buenos y son sumisos. ¿Cuándo? Y en especial con los mapuches, que es donde más a veces bolón quizá hay, en el sentido de que los pibes son mucho más, tienen un nivel de participación distinto que otros pueblos, es interesante porque ahí entonces ese niño que reclama que puede participar en otras cosas y que participa en su vida social, ya me interpela esta idea de infancia. Muchas veces termina problematizando esto que vos decís. Ahí yo recomiendo, pero súper, una autora que se llama Andrea Sulz para leer. Ella tiene una investigación sobre niños mapuches y sobre cómo ellos participan y cómo los maestros los descoloca, porque la imagen de niñez, si le sumás la cuestión étnica, son niños y encima son pueblos originarios. Una cosa tierna, ¿no? Esta cosa alguien decía hace un ratito, como algo frágil, como son amorosos, listo. Cuando estos niños participan, discuten y te muestran cómo también participan en las luchas por las tierras, ya la idea de infancia aparece más demonizada, ¿no? Pero esa idea de infancia en la escuela tiene un peso muy fuerte, ¿no? Esa cosa romántica, la combinación de diversidad, niñez y lo étnico es explosivo, ¿eh? Para sí, pensar la idea de diversidad. Totalmente, porque hay como un enfrentamiento por ahí silencioso que se disputa, es tremendo. Entonces yo porque traigo experiencia de Buenos Aires, de trabajar en Chicos del Sur, con otra mirada social profunda, desde donde yo me paro de la vida, ¿no? De la mirada social, me sentaba a charlar con el pibe de tú a tú, como se dice, era mi par, entonces ahí se abría y planteaban todas las cuestiones que uno se quedaba mirando, la madurez que tenían los chicos. No hablo así. Sí, es que ahí sumo una cosa más mientras el resto van abriendo sus micrófonos. La cuestión etaria también tiene que ver con la diversidad. Un poco ahora Mariela lo va a trabajar, eso no lo podemos dejar de pensar. Pero esto que dijiste, yo me siento de tú a tú, tiene que ver con esa idea de reconozco al otro como sujeto ahora, no cuando crezca. Esa es la idea moderna de infancia. El futuro es cuando los pibes crecen. Mientras tanto hay que socializarlos, hay que intentar que entren. No me robes el tema. No te robo el tema, perdón. Ahí vayamos, si alguien más quiere sumar esto que fue planteando Juan sobre esta frase. ¿Con qué lo podemos vincular o cómo podemos traducirla un poco? Hola, no sé si se escucha bien. ¿Qué tal? Bueno, yo soy Carolina Domínguez, estoy con otro nombre porque tuve problemas con mi compu. Yo soy trabajadora social, egresada de la UNLU hace mucho, así que bueno, una alegría encontrarme con Mariela, con Mariana, fueron mis profes. No, yo lo pensaba en la clave de intervención, digamos, ¿no? De cómo en las intervenciones quizás más individuales, por ahí que a veces nos toca, cómo una mirada sobre la infancia puede definir esa intervención, las estrategias a tomar, ¿no? Y cómo a veces esto se ve en los diferentes
por ejemplo, bueno, yo porque he trabajado en sistema de promoción y protección, no sé, cómo la mirada del Poder Judicial es diferente a la que por ahí se plantea, y se me ocurre también que quizás se nota un poco más, o en mi experiencia se nota un poco más en adolescencias y juventudes, digamos, ¿no? Que ya son más grandes, y entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué proyecto tiene? ¿No? Como toda una serie, esto que decías vos, Analía, de tratar de encasillar, ¿no? Y bueno, y lo pensaba en ese sentido, en cómo se intenta imponer algunas que ya vienen de hace mucho, la verdad, muy viejas, y que cuando de repente algunas miradas, quiero decir, ¿no? La verdad, muy, muy conservadoras, y cómo cuando por ahí se da una mirada diferente es como, no, pero ¿cómo vamos a... no sé, ¿cómo vamos a hacer o cómo nos esperamos que un adolescente haga tal cosa? Y sí, pues es un adolescente, o sea, ¿por qué esperamos que actúe como si tuviera 30 años, no? Bueno, se me ocurrían estas cuestiones. ¿Alguien más? ¿Qué? Pensaba ahí, Carolina, una cosita en relación a lo que se está cayendo Zoom varias veces, no sé, alguna compañera de plantea. No, Carolina, algo que vos dijiste que me parece interesante para ir enlazando, que tiene que ver con la que sigue, no me acuerdo, María, si querés mostrarla así, para poder unir y avanzar. La infancia se construye, o se construyó, y se sigue deconstruyendo, por eso no es un proceso unívoco y en disputa, con determinadas disciplinas sociales. Un poco acá nosotros pusimos algunas, ¿no? Y desde distintas disciplinas, vos hablaste de la justicia, hablaste del trabajo social, podemos hablar de la medicina, ¿no? Digo, se van como enlazando construcciones. Cuando decimos construcciones, son discursos que se traducen después en prácticas, que eso es lo complejo. Cuando uno piensa la intervención, nosotros también como educadores comunitarios construimos discursos sobre los pibes, ¿no? Entonces, es interesante, nosotros decíamos por ahí para cuando tengamos la clase 3, el pibe es el mismo, en el barrio es el mismo, pero que es pensado como paciente en el centro de salud, que es pensado como pibe intervenir desde el derecho, es pensado desde la psicología, ¿no? Digo, todos vamos construyendo categorías sobre esos pibes y eso va generando justamente estas miradas antagónicas. Por eso decíamos del proceso de disputa, ¿no? Cuando digo de disputa, incluso dentro de las mismas disciplinas. Porque uno piensa, la psicología del desarrollo son las que más fuerte estuvo sobre la infancia. Todos los niños de tal edad hacen tal cosa. Nosotros vemos que en nuestras organizaciones eso no pasa. Todos los niños, por tener 2 años, tendrían que hacer esto, dice la escuela. Y después vas a la escuela y justamente eso no pasa, ¿no? Entonces, nos pareció interesante que esto de la filmina anterior, ¿no? Esta construcción se da porque hay un montón de conocimientos y construcciones de distintas disciplinas en tensión, e insisto, y dentro de las disciplinas también, que hace que aparezca como una disputa de cómo pensamos a los pibes. Omar dijo cuando empezó, que me pareció interesante, de que a lo largo de la historia los pibes siempre fueron o intentaron ser puestos en algún lugar, y en algunos casos expropiados, y en algunos casos demonizados, ¿no? Digo, justamente porque lo que socialmente muchas disciplinas advierten desde tempranos desarrollos, es que la infancia tiene que ver con el desarrollo cultural y social. Dominar la infancia, cuando digo dominar es la construcción de infancia, tiene que ver con qué futuro y presente político aparece. No es casual que cada vez que sube un gobierno hay una reforma educativa. Qué casualidad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esto, ¿no? De que la infancia es una construcción y que es en disputas, tiene que ver también con esto que trae Juan. Podemos mirar a los pies mapuches como futuros demonios y están participando en las luchas por la tierra, o podemos pensarlos como pibes sumisos y buenos cuando hacen lo que nos gusta en la escuela, ¿no? Y esta tensión se da cuando podemos mirar con los lentes de la diversidad, cuando podemos pensar a esos pibes en un entramado atravesados por las categorías que veníamos diciendo. Si la idea de infancia la tenemos preconcebida, los pibes son así porque tienen tal edad y tienen que hacer esto y no pueden... Yo siempre digo lo mismo, hay 3 temas que con los pibes no se habla: la muerte, el sexo y la plata. Todo eso es un combo para decir, mira un niño perfecto o como está en el libro. Ahora, cuando vamos a nuestras organizaciones vemos otros pibes, trabajan, participan, discuten, la edad no es un limitante, juegan todos juntos, le contestan a la madre. Esto es lo que un poco nos permite ver la idea de diversidad. ¿Dónde están los pibes de carne y hueso en nuestros territorios? Que es un poco lo que tiene que ver ahí con la consigna, ¿no? Y ahí me cayó... Sí. Perdón, porque estaba pensando en algo en relación a lo que decías y quería
aportarlo, pensaba en esto de que una construcción es un discurso que se traduce en prácticas, y pensaba en la pandemia y la famosa conectividad y la computadora como fetiche. En un momento, incluso en un discurso de nuestro lado, digo, en términos de demanda, demandábamos conectividad y demandábamos que faltaban computadoras, esto es verdad, y esa brecha digital es parte de lo que no se hizo desde el sistema educativo, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, pero también es un fetiche creer que una computadora podría saldar, no sé, el acompañamiento pedagógico. Imaginan una casa con un papá y una mamá disponibles para acompañar, y nosotros laburamos con pibes que viven en habitaciones de hotel, que no tienen ni una ventana, que por ahí hay un solo enchufe para todos los artefactos en la habitación y que viven un montón ahí. Una computadora no es la respuesta de ninguna manera para construir escuela, y se insistió con eso incluso desde nuestro lado, se insistió con esa idea que invisibiliza la situación real de los pibes y las pibas. Sí, y también invisibilizó, ahí yo sé del campo educativo, todo lo que los pibes aprenden en otros territorios, con otras relaciones, ¿no? Digo, porque la escuela es una construcción también, entonces parece que los pibes solo aprenden en la escuela. Esto tiene que ver con la idea de, por eso digo, todas las instituciones que dijimos después construyeron la idea de infancia moderna, los médicos, los maestros, todo lo que tiene que ver con, bueno, en el servicio social ahí no sé tanto, pero digo, es interesante pensar quiénes construyeron esta idea de fragilidad, inocencia, son todos buenos, son angelicales, ¿no? Y ahí estamos hablando de los pibes que responden a esos parámetros, porque los otros, como dijo Omar, fueron a otros circuitos y fueron puestos en el lugar demonizado porque rompían con esa imagen angelical de los pibes, ¿no? Entonces, bueno, digo, me parece interesante mostrar ahí como esos discursos, incluso, y una sola cosa más digo, cuando nosotros hablamos de los pibes como agentes, o los pibes no como sujetos de derechos, sino como actores sociales, también pensamos que los pibes tienen las mismas estrategias que nosotros, deciden, mienten, ocultan, saben cuándo decir algunas cosas, pero no porque sean vivos, sino porque son actores sociales, y ellos claramente manejan las relaciones, saben qué decirle a la maestra, saben qué decirnos a nosotros, saben cómo organizarse. Eso también es interesante, ¿no? Porque a veces cuando los pibes se organizan, piensan o discuten, ya los ponemos en lugares que no son niños. Esas no son cosas de niños. Bueno, habría que poder pensarlo, que si los pensamos como actores sociales, tienen derecho a decir, tienen derecho a organizarse, tienen derecho a mentir, a ocultar, etcétera, ¿no? Por ahí algo que vos mencionabas recién, con respecto a, bueno, desde el trabajo social, también podemos decir que considerar al niño como inocente, ingenuo, frágil, una de las disciplinas o una de las áreas que trabajó fuertemente acompañando a la medicina, al derecho, a la psicología y a la pedagogía durante el siglo XIX, que Carolina seguramente esto lo recuerda, fue la filantropía. La filantropía fue una práctica social que surgió como parte, digamos, del desarrollo del capitalismo, ¿no? Era necesario tener allí una práctica para atender a las consecuencias que generaba el avance de la industrialización durante el siglo XIX en los países occidentales. Y la filantropía se presenta como el brazo amoroso, el brazo que va a tratar de dirigir su acción hacia las mujeres y hacia los niños, porque, bueno, va a contribuir también a construir esta categoría de infancia que venimos hablando, ¿no? Como ingenuo, incapaz, que es necesario brindarle cuidados, una protección, que, bueno, después vamos a ir trabajando qué tipo de protección se le va a brindar, pero la filantropía se va a presentar, y perdura hasta nuestros días, como una práctica social que está orientada a brindar una protección hacia la niñez, considerándola como un objeto, ¿no? Como un objeto a cuidar para lograr que llegue a la adultez. Pero no a cualquier adultez, sino a una adultez sana, saludable, no solamente físicamente, sino psíquicamente. Y esto va a estar acompañado también por todo el desarrollo de la medicina, el derecho, la psicología y sobre todo la pedagogía más conservadora de fines del siglo XIX, que después vamos a trabajarlo en la próxima clase, digamos, cómo se expresa esto en nuestro país. Y una cosita muy chiquita antes de pasar a la otra o seguir compartiendo es, cuando hablamos de esta idea que decía Clarisa de construcción,
Digo, hasta durante la Edad Media los niños no eran sujetos de cuidado y de amorosidad como nosotros hoy nos despierta esta cuestión, ¿no? Digo, nadie hoy discute, a ver, pongo un ejemplo que para mí es muy claro. La idea de la muerte de un niño a todos nosotros nos angustia más que la muerte de un adulto. Sin embargo, durante la Edad Media la muerte de un niño no la percibía como algo distinto a otras muertes. Entonces, el sentido de que un niño es algo preciado y que es algo a cuidar y a proteger, es una construcción, por supuesto, muy ligada a los tratos y a los modos en que los niños eran concebidos en la Edad Media, porque justamente ahí las mayores investigaciones de Philip Sari son estas, es decir, bueno, los niños eran tratados prácticamente como animales. Por supuesto que el pasaje de esa construcción supuso cuidarlos, pero esta idea de un niño como sujeto a cuidar y como un valor que en nuestras sociedades tiene mucha fuerza, es una construcción bastante nueva, ¿sí?, en relación a otras categorías, ¿sí? Insisto, eso no significa que esté mal, lo que digo es que lo que a veces aparece como que fue siempre de ese modo, no necesariamente fue siempre de ese modo, ¿no? No sé si alguien más en relación a esta construcción política quiere plantear algo más, si no avanza ahí María con algunas cuestiones. Yo quiero decir algo, soy Grace. Hola, Grace. ¿Cómo estás? No, me quedaba pensando desde el principio, que desde que habló Omar para acá, vengo como pensando algunas cosas. Y cuando ustedes decían, ¿qué es lo primero que se te ocurre cuando se escucha infancia? Lo primero que se me ocurre es la mía, ¿no? La infancia que uno vivió y que uno cree que por ahí se define a partir de mi experiencia, ¿no? Y en realidad también como que me quedo masticando esto de, hoy estoy en la mitad de mi vida, 50 y pico de años, y uno dice, fui niña de la dictadura en una escuela militarizada en la provincia de Tucumán, al lado del Operativo Independencia, adentro te arrancan los poemas de tu libro y te los quemaban en la cara. Graciela, fíjate si se te corta un poco, si querés apagar la cámara para hablar, así te escuchamos bien. Sí, puede ser. Si podés apagar la cámara, Dale. por ahí se te escucha bien, para no perder tu intervención. Ahí. Dale, no sé dónde me quedé. No, decía que estoy en la mitad de mi vida y no encontré ni una sola persona que me preguntara ¿qué hice con eso que viví en la infancia? Nunca me lo preguntaron. Soy yo de adulta la que vuelvo a preguntármelo, para ver qué he construido con eso que he vivido en la infancia. Y que es cierto, algo eran cosas de chicos, como hoy en día, que hasta para insultar se usa decirte sos infantil, ¿no? Esto es como algo que me quedo ahí pensando a partir de esto, y también esta cuestión del niño o la niña como novedad, ¿no? Como ese pan bajo el brazo que trae de decirte, ¿sabes qué? Las cosas ahora, mirá, van por acá, o te abren una pregunta que te descolocan, o que te alteran lo que vos creías que venías acertadamente construyendo, ¿no? A mí me ha pasado, soy psicopedagoga, pero una nena en consulta decir, tiene problemas para organizarse, bla, y lo que le pasaba a la nena es que veía doble, y la nena define esa dificultad como que tenía poderes, ¿no? Tengo poderes. Entonces me parece como el niño que te enseña que tu dificultad te hace poderoso, y no es poca cosa, ¿no? No es poca cosa. Así que bueno, agradezco el espacio, chicos y chicas. Está bueno tu aporte, porque me parece ir pensando en esta idea de infancia, ¿no? Digo, lo infantil es sinónimo es algo que se descalifica, ¿no? Como si los niños hablaran en chiste, como si los niños no dijeran algo de lo que les pasa. Justamente en otros textos, no vamos a entrar ahora, pero si lo digo, la idea de reconocer las emociones de los pibes también es bastante nuevo. Pero cuando digo reconocer las emociones, es reconocer que lo que dicen que les pasa, realmente les pasa, y ponerlo en diálogo con lo que nos pasa a los adultos, ¿no? Entonces, esa idea me parece que está buena, y esta idea de lo infantil tiene que ver con esto de decir, bueno, los chicos no saben, o al revés, ¿no? Esta idea de los chicos siempre dicen la verdad, eso es otra idea de mentira. Los chicos mienten porque son sujetos políticos y saben cuándo tienen que mentir y cuándo hay cosas que no las tienen que decir. De hecho, en la época del proceso, mentir a algunos les sirvió salvarse. Entonces,
es interesante pensar esto que vos decís. Y lo otro que me parece re interesante que traes es que siempre los que laburamos con infancia volvemos a nuestra propia infancia. Y rompemos esta idea clásica que es que la infancia es un momento feliz. No, porque la infancia está atravesada por la pobreza, por la desigualdad, por el género, por lo étnico. Y habrá pibes que habrán estado más felices, pero no necesariamente es así. Ahora, esta idea del Día del Niño, la idea de felicidad y el regalo es una idea muy fuerte. Todo por los niños, todo por no sé qué, la colecta no sé cuánto, ¿no? Como es interesante pensar ahí esto que vos traes. Gracias. Sí, y así se construye también una forma de instalar una determinada idea de infancia, con un sentido no solamente político, sino también con un sentido que va a estar presente, pensemos, en todas las intervenciones del Estado, que es algo que vamos a comenzar a trabajar la semana que viene, pero pensemos actualmente en los programas sociales, en las políticas que se destinan para la atención de la niñez, siempre están orientadas, más allá de que se nombre la idea de derecho, siempre están orientadas a esa niñez que pareciera ser que hay que salvar, ¿no? Hay que salvarla de la pobreza, hay que salvarla de los padres violentos, ¿sí? Como si fueran objetos. Entonces ahí entra en tensión nuevamente esta categoría de infancia que pareciera ser que esta idea de derecho, sujeto de derecho, queda más vinculada a una idea de objeto más que a una idea de la infancia como sujeto político o inclusive como un colectivo político, ¿no? Se individualiza y se fragmenta. Y ahí hago solo digo una cosa más en relación a lo que dijiste vos, Graciela, sí. Muy chiquito, sí. Que a veces nuestras intervenciones como educadores, también me reconozco, me ha pasado, nosotros por proteger, a veces mentimos a los pibes, ocultamos a los pibes o minimizamos lo que los pibes traen. Insisto que me pasó a mí, y yo hace 18 años que laburo en la red andando, lo digo como algo, ¿no? Protegemos, no les contamos, o hacemos de cuenta, ¿no? Que algo no pasa, o te caíste, no, bueno, no te pasó nada, no, sí te pasó, algo te preocupa, ¿no? Digo, reconocer, cuando estamos como educadores, poder preguntarle a los pibes, reconocer lo que ellos traen, poder escuchar esto que dijo Juan, una relación de sujetos, no porque vamos a borrar que uno por ahí es educador y el pibe es un pibe, sino porque somos personas antes de los roles que cumplimos. Pero lo digo porque en las organizaciones a veces pasa, queremos cuidar tanto a los pibes que si preguntan algo no le respondemos, o si, no, mejor no le digamos nada, como si los pibes no estuvieran acá, o fueran sordos, ¿sí? Me parece que a veces se nos van deslizando, ¿sí? Bueno, me callo. No, y es muy interesante esto que plantea Graciela porque también interpela lo que uno piensa con respecto a las niñeces, cómo se pone en juego en las prácticas, no cómo nuestras propias infancias se ponen en juego en las prácticas, porque ahí también se juega un ideal de infancia. El tema es cómo se llega a esa construcción del ideal de la infancia, ¿no? Algo que vamos a seguir trabajando ahora. ¿Sigo con la otra, Ana? Seguimos, ahí ya esto lo avanzamos. Bueno, nada, si querés seguir vos, María, ahí. Dale, a ver, si querés ahí un poco, para cerrar lo que venías planteando con respecto a la idea de diversidad y homogeneizar, algo que plantea Adelaida. Sí, ¿querés vos o avanzo yo? No, vos. No, bueno, esto tiene que ver con la pregunta y con lo que vamos a intercambiar la semana que viene, que está colgada ahí la consigna, ¿no? La idea de que cuando no podemos pensar esta categoría de diversidad, tendemos a pensar a los pibes en abstracto, por fuera del mundo social, y decir, bueno, los pibes son en nuestra cabeza, ¿no? Entonces, si nos paramos desde la idea de diversidad, podemos mirar esa pluralidad y los modos reales en que los pibes viven. Cuando digo viven, y esto es un poco lo que les pusimos en la consigna, los pibes reales, los que laburan, los que van a la escuela, los que juegan en la plaza, los que laburan y van a la escuela, los pibes que cuidan a sus hermanos, esa diversidad de pibes que a veces no está, y que la idea es poder pensar que si los miramos con la categoría de diversidad, podemos ver toda esa belleza que se construye y ese entramado complejo. Si lo miramos con esta idea de homogeneizar, todos los pibes tienen que ser así porque son pibes, tienen esta edad, y esto es lo que los niños tienen que hacer, invisibilizamos a los que realmente vienen a nuestras organizaciones, y lo que es peor, y a nosotros nos preocupa bastante, a veces los patologizamos. A este chico le pasa algo, este chico
es desigual, este chico es deficiente, este chico no sé cuánto, ¿no? A veces la idea de homogeneizar, de mirarlos a todos igual por tener la misma edad y por ser niño, hace que pongamos categorías y etiquetas a los pibes que son nuestras, no son de los pibes, ¿no? Y pongo el ejemplo más claro. No, todo es trabajo infantil, es explotación. Cuidado, hay situaciones del trabajo que no son explotación, que tiene que ver con la participación. Todos los pibes que trabajan con sus familias no van a la escuela. Y en nuestras organizaciones vemos que trabajan a la mañana y a la tarde van a la escuela. Todos los pibes que cuidan a los hermanos no son pibes porque hacen cosas de adulto. Y lo que vemos es que en las familias se cuidan todos. Entonces, lo que nosotros vamos a pedirles como actividad para la vez que viene es que ustedes recuperen una foto propia de sus organizaciones, que hayan sacado ahora o en algún momento, no importa, que nos muestre esta diversidad de pibes, los que están en nuestros territorios, los que disputan la idea de infancia, la idea de pibitos que son sumisos, que no entienden, que son callados, que hay que proteger, que nos muestren los pibes de nuestras organizaciones en esa diversidad que existen, ¿sí? Por eso hablábamos de normalidad y anormalidad. Si nos paramos desde que todos tienen que ser iguales, ahí ponemos los que están del lado de la frontera y los que están del otro. Los que hablan bien, los que hablan mal. Los pobres, los no pobres. Los que juegan mal, ¿no? Entonces, esas lógicas binarias operan como velo. No nos dejan ver a los pibes con los cuales laburamos. Entonces, la consigna tiene que ver con esto. Desafiarnos a conseguir una foto nuestra tomada por ustedes que digan, che, estos son los pibes que disputan haciendo esto, trayendo esto, dibujando esto. Por ahí es una foto de un dibujo, por ahí es un texto de los pibes, por ahí es una foto de sus organizaciones, pero ver los pibitos de carne y hueso, decíamos con las compañeras, no los pibitos Benetton, los pibitos de nuestros barrios. Y una sola cosa más, que nosotros hablemos de diversidad no es que estamos negando la cuestión de desigualdad social. Por supuesto que la desigualdad atraviesa a nuestros pibes, pero la desigualdad no los define. Esto es lo que queremos decir. Un pibe puede estar atravesado por condiciones recontra complejas, pero eso no lo hace que veamos solamente un pibe pobre. Es un pibe atravesado por cuestiones de pobreza, pero ese pibe hace un montón de otras cosas más. Y eso es lo que queremos que nos traigan con sus imágenes, ¿sí? Y ahí cierro. Bien, ya un poco para ir finalizando, otra forma que a nosotros nos parece interesante poder problematizar, analizar con ustedes en relación a esta categoría de infancia es vincularla a otras dos categorías que nosotros consideramos importantes en esta construcción social de la infancia que se instituyó desde el siglo XVIII, desde fines del siglo XVIII y durante todo el siglo XIX. Que serían estas dos categorías, adultocentrismo y patriarcado. Analía fue mencionando en toda su exposición, en la conversación que fue planteando con ustedes, habló de lo moderno, ¿no? Esta categoría moderna. Solamente para mencionar y para ubicarnos, ¿por qué lo moderno? Bueno, lo moderno comienza justamente a fines del siglo XVIII y durante todo el siglo XIX porque hay un cambio en una formación económica, social, política y cultural cuando se comienza a instalar y se comienza a consolidar el capitalismo como un orden social que va a establecer no solamente un orden en lo económico, en la forma de producir, sino que también va a cambiar las relaciones sociales en la sociedad, se va a construir otra sociabilidad, otra forma de vinculación, otra forma de trabajar y otra forma de organización social, por lo tanto. De allí que el capitalismo lo que hace es conformar valga la redundancia, una formación social diferente a la que se tenía en la Edad Media, ¿no? Donde la sociedad va a estar organizada fundamentalmente por dos clases, la clase capitalista y la clase burguesa. La clase capitalista y la clase trabajadora. Que ahí Omar estuvo hablando, bueno, de la conciencia de clase trabajadora. Al mismo tiempo que se conforma esta organización social, esta formación social capitalista, es necesario y se construye también socialmente una forma de vinculación social para sostener ese orden social. Así como la Iglesia, ¿sí?, funcionó como un orden para el feudalismo, acá el capitalismo va a apelar a otros saberes, a otras formas de organización racional que va a permitir no solamente la consolidación, sino también la expansión del capitalismo en términos económicos, sociales, políticos y culturales.
Y es un capitalismo que se va a fundar en la idea adultocéntrica, ¿sí? Y también en una forma de patriarcado. ¿Qué significa el patriarcado? Bueno, acá tenemos que entender que el patriarcado claramente se va a fundar en una organización social donde la autoridad va a estar enmarcada en el hombre, en el varón. Es el varón el que va a establecer las ideas, la organización va a ser la autoridad. Y el resto, las mujeres y los niños, van a estar sometidos, subordinados, ¿sí?, a este varón, a este hombre. Y esto se va a producir y reproducir, no solamente en el ámbito familiar, sino también en el trabajo y en la forma inclusive de acceso. Esto se va a expandir y sostener también en el lugar que va a ocupar el niño y la mujer. Esta es una idea muy moderna, es decir, es una idea que comienza a desarrollarse a fines del siglo XVIII y durante todo el siglo XIX, y ahí estuvimos mencionando que la medicina, el derecho, la filantropía, la psicología de fines del siglo XIX y la pedagogía de principios del siglo XX va a contribuir a sostener esta idea, pero sobre todo nosotros desde el trabajo social consideramos que tanto la medicina, el derecho, pero sobre todo la filantropía va a contribuir a esta idea de patriarcado. ¿Y cómo va a contribuir la filantropía? A tratar de instalar en las familias trabajadoras pobres, hacia quienes la asistencia y la acción de las organizaciones filantrópicas va a estar destinada, a sostener una determinada idea de familia, la familia moderna, la familia nuclear. Se va a consolidar, ¿sí?, justamente en este periodo histórico, donde quien va a salir a trabajar es el varón, la mujer se tiene que quedar en la casa al cuidado de los niños, y los niños van a tener que estar criados, ¿sí?, de una determinada manera, y aquí va a aportar la medicina para ver cómo logra sostener la conservación de los hijos, va a decir Jacques Doncelot, va a resultar necesario evitar que los niños continúen muriendo, por lo tanto la medicina va a aportar no solamente en el conocimiento de la salud, sino también para el cuidado y la higiene, y esto van a ser acciones que van a estar orientadas hacia la mujer dentro del ámbito familiar, ¿no? Y donde el varón, el hombre, va a tener que salir a trabajar, va a ser dueño del ámbito público, y la mujer va a quedar restringida al ámbito privado. Y es en ese contexto en el cual también la categoría de infancia va a comenzar a construirse, ¿no?, como una infancia que es necesario de ser cuidada, de ser protegida, y donde claramente se va a instalar una relación asimétrica con el adulto madre o el adulto padre. Y va a estar acompañada también esta idea de infancia, y va a ser necesaria para consolidarla y poder expandir esta concepción, esta forma de entender a la infancia, por otra institución que se va a crear en este periodo histórico también, en la segunda mitad del siglo XIX, que es la escuela. Es decir, familia y escuela van a ser las dos instituciones que van a moldear, van a controlar y van a disciplinar a esta idea de infancia como incapaz, ingenua, ¿sí?, inocente, y que es necesario conservarla y cuidarla para lograr que se constituya en un adulto, ¿sí?, en un adulto saludable, en un adulto que sobre todo no sea conflictivo, en un adulto que logre inscribirse como trabajador, ¿sí?, que logre ser un adulto disciplinado. Entonces, adultocentrismo y patriarcado van a ser otras dos categorías que van a atravesar y que van a ser las bases que van a sostener una categoría de infancia moderna, ¿no? Y que va a expresar una relación conflictiva entre los adultos y los infantes. Va a ser una relación desigual, se va a reproducir esa desigualdad, es decir, el adultocentrismo va a reproducir una vez más en la niñez esa relación desigual. El patriarcado lo va a hacer en relación a la mujer y a los niños. Acá se va a ver una doble desigualdad, ¿no? Además de el niño ser incapaz, va a ser colocado en un lugar de no saber, y que va a ser disciplinado y controlado por el adulto mujer, el adulto padre, el adulto maestro, ¿sí? Siempre los adultos van a saber más que los niños.
Y además acá se va a sumar el Estado, ¿no? El Estado va a acompañar y va a fortalecer esta idea de infancia como ingenuo, incapaz, a través de la implementación de leyes, de normas, y a través de la implementación también de políticas públicas, como la escuela, ¿sí? La escuela va a formar parte, sobre todo en nuestro país, en Argentina, muy tempranamente va a brindar medidas de atención hacia la infancia que se va a construir como una infancia necesaria de ser atendida porque se torna una infancia problemática a fines del siglo XIX, algo que vamos a ver después en la segunda clase, porque va a ser una infancia que, hijos de inmigrantes, fines del siglo XIX, que va a comenzar a participar y va a participar de las manifestaciones políticas. Se comienza a ver otras ideas de infancia que van a entrar en disputa con esta idea de infancia moderna, ¿no? Pero eso va a ser subordinado y va a ser tapado y va a tratar de ser controlado a través de la implementación de leyes. Por eso acá, en este punto decíamos, se reproducen a través de distintas estrategias, fuerzas físicas, leyes, normas, políticas públicas y dispositivos educativos. Estas ideas las tomamos del texto de Magistris y Morales, que son pocas páginas, pero es sumamente interesante el planteo que hacen estos autores en relación a cómo se va conformando esta categoría de infancia moderna. Claramente esta consolidación de infancia como categoría también, como decía recién, va a estar vinculado al sistema capitalista y donde se va a determinar esto que mencionaba recién Analía. Bueno, una idea de infancia hegemónica. ¿Qué significa esto de hegemónico? Una infancia que una categoría de infancia que se va a postular como la principal, una tendencia dentro de lo que sería el campo de las infancias durante el fines del siglo XIX y principios del siglo XX, que va a subordinar, va a aplastar, ¿sí? Va a tratar de invisibilizar la existencia de otras ideas en relación a las infancias, como pueden ser las ideas de los anarquistas, ¿sí? Los anarquistas pensaban que las infancias tenían un rol protagónico sumamente importante, ¿sí? En la construcción del mundo, de la sociedad, que podían participar muy tempranamente de las discusiones políticas y podían participar de las manifestaciones y que eran niños capaces y que la educación tenía que ser vista como un derecho para el crecimiento, para la emancipación de los niños y de los jóvenes, no como una instancia de homogeneización y de disciplinamiento y de control, sino como posibilidad para lograr construir, ¿sí? Una sociedad diferente a la capitalista. Digamos, los anarquistas luchaban por un ideal de infancia diferente, que claramente en el caso de nuestro país, esos ideales van a estar aplastados, no solamente políticamente, sino represivamente. Ustedes saben que a partir de la Semana Trágica, todos los anarquistas en nuestro país van a ser eliminados drásticamente, a través de la fuerza física van a ser asesinados, ¿sí? Por el ejército del Estado, digamos, va a tratar de eliminarlos, y estas ideas van a quedar soslayadas bajo esta categoría de infancia, y vamos a ver la próxima semana cómo va a aparecer también desde el Estado una atención hacia las infancias, más desde la idea de entenderla como un objeto de protección y no como un sujeto político, como se planteaban desde las ideas, desde el anarquismo o inclusive desde el comunismo, ¿sí? Bueno, entonces, ahí Magistris y Morales van a plantear que esa infancia hegemónica se va a instaurar como una infancia inmadura, una infancia que es inocente, una infancia que es irracional, ¿sí? Los niños no pueden pensar y no pueden participar, digamos, de las discusiones políticas, ni del mundo de los adultos. Va a haber una separación entre el mundo de los adultos y el mundo de los niños. Una infancia que claramente no es responsable, porque si es inmadura, es irracional, no puede participar y por lo tanto no tiene responsabilidades. Y una infancia, sobre todo, y esto es lo interesante para tener en cuenta, repensando también las prácticas, ¿no? Una infancia que es dependiente, una infancia que es dependiente del mundo del adulto, ¿sí? Una infancia que tiene que ser guiada, que tiene que ser educada, que tiene que ser desarrollada
por la orientación de los adultos que son los que saben. Si hay una infancia que se opone a estos parámetros que se estipulan como infancia hegemónica, estos parámetros de normalidad, bueno, va a aparecer lo anormal, lo patológico, esto que mencionó recién Analía. Y para ellos se van a llevar adelante programas específicos de atención para esta infancia anormal, ¿sí? Bueno, vamos a ver cómo a principios del siglo XX van a aparecer las instituciones, bueno, va a aparecer la ley 10.903, eso lo vamos a trabajar la semana que viene, pero pensemos hoy, digamos, cuáles son los programas que están surgiendo, las formas de atención desde el Estado para estas infancias que se presentan como anormales, como disruptivas, ¿sí? No solamente pensando en niñeces que están en condiciones de desigualdad, sino en niñeces que desafían al saber del Estado, desafían al saber del maestro, desafían al saber digamos, de las instituciones estatales. Pensemos, digamos, cómo son colocados estas infancias que se presentan como disruptivas o como que interpelan lo normal, son colocadas desde programas específicos de atención, por ejemplo, en el ámbito educativo. Bueno, y allí las infancias esta idea de infancia hegemónica muchas veces entra en tensión porque también aparecen otras discusiones, otras formas, digamos, de entenderla. Entonces, la propuesta que nosotros hacemos con la lectura de estos dos textos, que no son muy extensos, es que puedan tener una aproximación al análisis y a la problematización sobre esta categoría de infancia, teniendo en cuenta también estas dos categorías que nosotros consideramos centrales, como son el adultocentrismo y el patriarcado, porque también se fundan desde lo que es la actual organización económica y social, que es el capitalismo, digamos, porque sostienen esta categoría de infancia, pero al mismo tiempo consideramos que las infancias desde principios del siglo XX comienzan también a interpelar, comienzan a plantear otras formas de intervención, muchas veces soslayada, pero esa tendencia que cuestiona y que plantea otras formas de ser, otras formas de vivir, han logrado mayor visibilización en los últimos años. Y esto tiene que ver también con una forma, digamos, de crecimiento de nuestras infancias y de nuestras juventudes que me parece que tenemos que estar atentos y ver cómo nosotros, desde nuestros lugares de intervención, podemos estar colaborando en promover esa participación política, esa participación social, y cómo logramos también intervenir para que estas niñeces y estos jóvenes puedan potenciar aquellos aspectos más autónomos en relación a los adultos, y sobre todo también que comiencen a pensar en esto del patriarcado, cómo comenzamos a desnaturalizar y a problematizar en relación a estas ideas adultocéntricas y sobre todo a la idea de patriarcado. Bien, bueno, estos fueron, digamos, los conceptos centrales que nosotros hoy queríamos trabajar con ustedes. La idea es que vamos a continuar profundizándolo en las próximas clases con otros temas, pero la categoría de infancia va a atravesar y va a ser problematizada durante todos estos encuentros, y la idea es que, bueno, lo vayamos enriqueciendo a partir de la incorporación de otros temas. Si querés, Analía, para ir cerrando, podemos colocar allí el video. Dale, el video que compartimos es una cosa de 2 minutitos. Clarisa compartió con ustedes un texto de educadoras comunitarias de Moreno, que son 264 educadoras que hace casi 30 años trabajan en Moreno, y para el Día de la Niñez escribieron un texto que se publicó en la revista rebelión.org, y a la vez, ese texto que se los compartimos, y a la vez hicieron como un video para las familias y para los pibes sobre el Día de la Niñez, que son frases de los pibes que en algún punto recuperan lo que hoy quisimos compartir, ¿no? Cómo pensar a los pibes como actores sociales, y que son eso, es un video que fue hecho este año para el Día de la Niñez, y se los queríamos compartir porque nos parece que representa estas ideas, y a la vez está hecho por educadores como cada uno de nosotros, que está bueno ver otras producciones. Ahí va, María, dale. Dale. Perdón.
Perdón. Vieron que lo técnico siempre puede fallar. Todo puede salir bien o todo puede salir mal. Sale sin sonido, María. Sonido y... Espera. Ahí me parece que estaba la tabla, María, cuando... Eso, ahí. Podés volver para atrás. Porque salía cortado. Perdón. Y sin sonido. Ahí va. Pero hoy salía con sonido, así que no sé cómo hacer para que salga con sonido. ¿Vieron que hicimos una prueba, compañeras? En compartir, tendría que decir compartir sonido. Voy a más. Compartir sonido de la computadora, perfecto, ya la encontré. Bueno, muy bueno. Muy bueno. Bueno, abrimos un espacio de preguntas. Tenemos unos 20 minutos más, pero me gustaría que podamos también transitar un poco por el aula virtual, así que ¿les parece que inauguremos un espacio de preguntas de unos minutos? ¿Algunas dudas que tengan? ¿Aportes que quieran hacer? Yo tengo una pregunta. Bien. Desde antes de la desde antes que el capitalismo se consolide, ¿estas ideas de patriarcado y adultocentrismo ya venían operando de otras formas o es algo que aparece recién con el capitalismo? No, claro, venían operando de otras formas, sí, exacto, sí, sí. Lo que pasa es que nosotros nos centramos en esta idea de infancia moderna, de esta categoría de infancia moderna, porque acá sí hay un intento de conservar a los niños, a las niñas y a los jóvenes. Se torna indispensable para el desarrollo del capitalismo evitar que los pibes mueran.
Pensemos que a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, uno de los grandes problemas que existían, no había un gran desarrollo de la medicina, y era imperioso lograr evitar la continuidad de muertes. Cruzar la primera infancia era todo un desafío para las niñeces, ¿sí? Y se necesitaba lograr establecer parámetros no solamente de normalidad, sino también lograr que las niñeces sobrevivieran para poder incluirse en el mercado de trabajo, digamos, que lograran a la mayoría de edad. Pero además los niños, no nos olvidemos que también en la primera revolución industrial, y aún más en la segunda revolución industrial que se da en la segunda mitad del siglo XIX, los niños trabajan y son muy útiles, ¿sí? ¿Por qué son muy útiles? Porque hacen un trabajo fino que los obreros adultos no lo podían sostener, digamos, por su tamaño, pero además porque les pagaban muy poco, ¿sí? No se les pagaba, y ahí entra una competencia, es muy interesante allí, que por ahí la semana que viene, en todo caso, las compañeras que trabajen todo lo que tiene que ver con movimiento obrero e infancias, cómo también entran en disputa ahí en esta relación adultocéntrica, cómo algunas tendencias entre el movimiento obrero también comienzan a cuestionar el trabajo infantil, ¿sí? Pero también lo ven como una competencia en el mundo del trabajo, ¿sí? A fines del siglo XIX. Entonces, los niños, además de ser necesario de conservarlos para consolidar la sociedad burguesa, también y establecer un orden y evitar el avance de la conflictividad social, también se tornan indispensables para el sostenimiento del trabajo industrial, o aquellas labores que, por ejemplo, en las minas, ¿sí? Hay una película muy interesante que seguramente la habrán visto, que se llama Germinal, una película lenta de la década del 90, francesa, pero retrata muy bien, digamos, cómo era la familia trabajadora pobre en la segunda mitad del siglo XIX en Francia, cómo trabajaban en las minas de carbón y cuáles eran las condiciones de vida de las familias trabajadoras pobres, ¿no? Y ahí se ve claramente esta relación patriarcal y adultocéntrica, digamos, como quien come carne, por ejemplo, que son los primeros días cuando cobran, la carne no es para todos los integrantes del grupo familiar, sino que se la dan al hombre. Es interesante esa imagen de la cena, digamos, cuando vuelven a trabajar. La carne se la da al hombre, y en un gesto de amor, el papá le da en un momento un pedacito de carne al bebé, ¿sí? Pero en realidad quien se priorizaba era el adulto hombre, porque era el que sostenía el trabajo, y después progresivamente van a ir ingresando en el trabajo también los niños y los adolescentes a determinada edad, ¿sí? Solamente pareciera, digamos, y acá es interesante porque pone en cuestión también la maternidad y el amor filial, ¿no? Porque, bueno, también forma parte de una construcción social. Así que, bueno, la recomiendo. No voy a hablar sobre la película, pero digo, forma parte también de una construcción social que es necesaria en el desarrollo y la expansión del orden burgués en los países occidentales. Puedo ir pidiendo una cosa mientras, perdón. Como hay gente con nombres de fantasía en sus celulares o conexión, necesito que vayan poniendo el nombre en el chat, que lo guardamos y nos es una forma para tomar lista. Que anoten nombre y apellido, tal como lo pusieron en el correo o en la inscripción, así vamos chequeando quiénes estamos, porque no sé cómo completar los que se llaman con un nombre que no reconozco. ¿Puede ser? Gracias. ¿Alguien más que quiere intervenir? No estoy mirando el chat, pero no hay preguntas, están registrándose. Bueno, si quieren compartimos pantalla y pasamos al aula.
a enseñarles cómo transitar el aula virtual, ¿les parece? Mariela, y había una consulta sobre cómo van a poder ingresar a esa plataforma. Ahora le explicamos todo. Mariana, Vanessa, ¿quién inicia? Yo comparto pantalla. Bueno, dale. ¿Empezás vos, Vasca? Sí, vamos entre todas. Bueno. Esta es el aula virtual de la universidad. Acá probablemente ustedes ingresen con una visión parecida, no exactamente igual, porque nosotras ingresamos como administradoras, entonces hay algunas cosas que a ustedes tal vez no les aparezca con la misma presentación. Cuando ingresen, van a tener que poner su número de documento y seguramente ahí los va a ir guiando para que generen una clave de ingreso, ¿sí? Pero el usuario, sí. Pero la clave de ingreso va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. La primera vez. Clave, claro, después esa clave la pueden modificar o pueden dejarse esa. Pero ingresan con el número de DNI como usuario y la clave 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hoy les tuvo que llegar un mail invitándolos a acceder al aula virtual. Aquellos que no les haya llegado nos tienen que avisar. En el listado había, ya hago esta aclaración, ya que estoy. En el listado había 2 personas, creo que 2 chicas, con nombre nada más, sin apellido. No sé si les habrá llegado igual, creo que las incluimos. Natalia y Gabriela, creo que eran. Sí, no recuerdo sus nombres. A mí me llegó, dice el correo Universidad Nacional de Luján, aulas virtuales, información de acceso. Bien. Y dice eso, tiene un usuario con mi DNI y esta clave que decías vos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien, ahí ya tendrían que poder ingresar. Ingreso. En el primer ingreso van a ingresar y les va a aparecer esta imagen y el nombre del aula, que es Niñeces y Territorios. Ingresan ahí en ese aula y llegan a este lugar. Acá aparece sobre la izquierda, digamos, todas las posibilidades de ingresos que tiene el aula, que es la forma en la que está organizada, ¿no? La presentación, clases. Nosotros lo que vamos a usar es clases, ¿sí? Bueno, en presentación van a encontrar el programa y los objetivos de... ¿Abro, Vasca? Abrilo, dale. ¿Presentación? Sí. Acá está el programa y el cronograma, ¿sí? Que en el programa digamos, tal como lo presentamos en la universidad, con los objetivos que nos proponemos, con la bibliografía que vamos a utilizar, con, bueno, la organización de las actividades, y en el cronograma... ¿Está al final el cronograma? No, salí. Bien. ¿A dónde voy? Acá salí, en tópico al lado en la flechita, vas para atrás. Ah, cierto, acá, cronograma. Ahí vas a cronograma y ahí aparecen cómo nos vamos a estar organizando. Son 4 sábados, los temas y la bibliografía que vamos a estar trabajando cada uno de los 4 encuentros, siempre en el mismo horario y con el mismo enlace que hoy, ¿no? Nos vamos a encontrar. Y bueno, después vamos a tener una entrega de un trabajo final, que esto queda para el año que viene, para febrero, pero ahí encuentran en cronograma todas las fechas. ¿Voy a clases? Sí, después en clases, ingresan por ahí y van a tener las 4 clases, ingresando en cada una de ellas, aparece la actividad que pensamos para la clase y abajo son
los textos que trabajamos para hoy. Acá está la consigna, que no sé si además, Clary, vos le habías enviado también la consigna, ¿no? No. Esta es la actividad entonces para la semana que viene. Que es esto que proponía Analía, de que trabajen a través de fotografías. Entra de vuelta, María, en actividad. Bien. No le tengan miedo, no van a romper nada. No. Usen, métanse, cliquen, investiguen, no rompen nada. No van a arruinar nada, digamos. Y cualquier dificultad que tengan, para ingresar pueden escribir a la administración y le solucionan por correo, les va a llegar un correo a su correo, por eso es importante que escriban correctamente la dirección del correo electrónico, porque es allí a donde les van a llegar tanto las noticias que nosotros les enviemos, como las respuestas que hagan a la administración que le haga la administración de la plataforma, ¿sí? Acá, por ejemplo, cuando ustedes ingresen a la actividad, arriba, ven que acá aparece índice y seguimiento. Eso, lo del seguimiento es una cosa que nos aparece a nosotros los docentes. A ustedes les va a aparecer ahí una, no sé cómo sería eso, que dice realizar actividad. Entonces ahí en vez de seguimiento, ustedes van a cliquear ahí, realizar actividad, y ahí les va a permitir completar esta consigna que tiene que ver con que ustedes seleccionen alguna imagen, la puedan subir. Cuando ustedes pongan realizar actividad, les va a dar la posibilidad abajo de adjuntar un archivo, ahí pueden subir la foto y escribir brevemente los motivos por los cuales eligieron la foto, que es la consigna de esta semana, ¿no? Vasca, digo solo una cosita por un comentario de Andrés, que estoy leyendo. Andrés, las fotos son para nosotros, para el curso, no se van a publicar ni van a circular por ningún lado, porque vos planteabas la preocupación de que si los chicos son menores de edad. Digo, esto es para algo del curso, no, nada más. No se comparte con nadie más que entre nosotros. Sí. Y además por ahí, si puedes enviarla... yo les pediría el jueves, como máximo al jueves a la noche, porque con Analía lo que vamos a hacer el viernes es trabajar en relación a esas imágenes para mostrárselas a ustedes. Vamos a volcar toda esa imagen en un instrumento técnico que se llama Geniali, donde vamos a mostrar para que ustedes puedan ver todas las imágenes que fueron enviando. Pero para eso precisamos tiempo para poder hacerlo. Si lo pueden mandar el jueves a la noche, ¿te parece bien ese sí, tiempo, incluso alguien está preguntando fotos o videos. Sí, también podría ser un mini video. Lo que sí es importante es que no necesariamente tiene que ser de los niños, ¿no? Allí, cuando mostramos el video recién le eran dando, eran textos de los pibes, por ejemplo. También podría ser producciones de los pibes, dibujos, situaciones no tienen que estar los pibes necesariamente, simplemente que la imagen al verla nos ponga a disputar esas ideas hegemónicas de infancia. Así que ahí jueguen con su imaginación, ¿no? Bien. Quienes están en el teléfono también estoy probando y se ve muy bien porque hay un botoncito azul como para ir avanzando pantalla a pantalla. Sí. Lo mismo que se ve acá por ahí todo más desplegado y que tenés que ir a buscar. En el teléfono apretás el botoncito azul y te va llevando. Entonces arranca con la placa de niñez y territorio y después te podés meter y bueno, y aparece lo primero, por ejemplo, la consigna que tenemos para la foto ya está ahí escrita y apretás siguiente y te dice, te va mostrando los textos que se compartieron para esta clase. Bastante clara la visualización. ¿Están en archivos también? ¿Compañeras las clases? No. Listo, perfecto. Acá mismo, en clases, después vamos a subir el Zoom de hoy, ¿no? Claro, lo podemos colocar acá. Verlo. Sí, ahí en la clase 1. Lo vamos a agregar acá. Cada cosa que nosotras subamos al aula, el aula les va a ir enviando notificaciones que les van a llegar a su correo electrónico.
Sí. Si ustedes quisieran enviarnos, por ejemplo, un mail porque tienen alguna duda o quieren consultarnos algo, acá que dice redactar mensajes, en el margen izquierdo abajo, ahí Mariela se posicionó, redactar mensajes, ingresan ahí. Nos buscan, vamos a aparecer como tutores, ¿no? Ponen redactar arriba, el botón verde. Y entonces acá pueden escribir el mail. Donde dice para, ahí nos buscan a nosotras. Sí, que aparece. Ahí abajo es que les van a aparecer primero los tutores a ellos, me parece. Sí, sí, a nosotros nos aparecen todos los quienes están como alumnos. Sí. Ahí abajito, ahí están. Estamos. Ahí cliquean ahí al costadito. Pueden poner todos. Pueden poner todos, claro, y nos llega a todas. Estaría bueno que nos pongan a todas, ¿no? Sí. Sí. Y no sé, Marianita, si algo más te parece. No, y después que se redacta igual que un mail y hay que poner enviar. Y si quieren adjuntar un archivo, por ejemplo la foto, se tiene que poner ahí adjuntar, agregar. Pero por acá no mandan la foto. No, por actividades. Por eso digo, pero si alguno tiene alguna dificultad y necesita utilizarlo por acá, para que sepan que esta es opción. Y me parece que está bueno remarcar esto de que los dos iconos que más vamos a usar es el de redactar mensajes y el de clases. Como aparecen varios ahí a la izquierda, si se marean, salgan y sepan que los dos que vamos a usar es el de clases y el de redactar mensajes o leer mensajes, como para, también si tienen respuesta nuestra la encuentran en leer mensajes. Y cuando respondemos un mail les va a llegar a su mail también. No es que tienen que venir y chequear acá en la plataforma, sino que también va a haber un aviso en el mail que ustedes pusieron de referencia. Bien, ¿alguna duda, pregunta que tengan en relación al aula virtual? Si a alguien no le llegó, le hacen llegar a Clarisa los datos de mail, DNI y creo que ninguno más, ¿no? No, mail y DNI. Y nombre completo. Sí, claro. Nombre y apellido. Recuerden, la clave es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para los que somos olvidadizos, tal vez convenga no cambiarla. Así los que están seguros de ponerle una clave, anótenla. Es una pavada, pero si no dificulta después el ingreso. Agrego una cosa, ahí puse en el chat mi celular por cualquier duda y que se pierdan con algún correo, porque a veces nos pasa. Me pueden mandar mensajito, está todo bien. Y la idea es ir tomando asistencia para un poco respetar lo que nos pide la universidad. Y poder terminar las mismas cantidades de personas que iniciamos, así que está bueno, aunque va a estar colgado en la plataforma, y sabemos que hoy ya había compañeros que nos habían avisado que no iban a poder estar en este primero y se sumaban al segundo, y van a poder ver la clase en la plataforma. La idea del encuentro sincrónico, este encuentro de encontrarnos, también nos permite, bueno, ante una duda, consultarle a las profes, compartir alguna experiencia y una charla, y está bueno porque la virtualidad y la soledad de la plataforma a veces nos hace sentir un poco perdidos, ¿no? Así que encontrarnos los sábados un ratito a la mañana está bueno. Bien. Y lo último que les quería decir es que, porque ahí preguntaban lo del video, que Analia les decía que estaba bien, la verdad es que no estoy tan segura de que lo puedan subir al video, porque tiene como algunos vericuetos el aula. Prueben, pero no sé si lo permite adjuntar un video. Si no, nos mandan el link del video. Claro. Eso pueden mandarme también a mi teléfono y yo se los paso a las compañeras. O por correo electrónico mandar el link y los podemos ir adjuntando. Porque no necesariamente tiene que ser el video en sí, sino también puede ser el link en el mensaje.
digamos, en la actividad. Sí, si tienen un link, sí, pero por ahí si no está subido a ningún lado, no hay un tiene que link, estar subido a digamos. Yo, por ejemplo, para subir el de la red andando al Prezi, tuve que ir a YouTube, porque no me permitía desde la publicación donde estaba, así que me fui a YouTube, lo busqué en YouTube, y ahí coloqué el link de YouTube, ¿sí? Bueno, si no hay preguntas, entonces, ¿podemos estar cerrando este primer encuentro? Volvemos a la pantalla con las pantallitas, así nos vemos. Deja de compartir pantalla. Y nos despedimos. Ahí estamos todos los cuadraditos que somos las presencias virtuales de este encuentro. Bueno, entonces esperamos hasta el jueves el envío de las imágenes. El link de ingreso es siempre este, pero va a haber recordatorio por correo electrónico porque está programado el formulario para eso. La idea es tener una sola falta en todo el curso. Y a los compas que no pudieron estar hoy, cuéntenles que está la clase de hoy colgada en la plataforma. Si hay alguna dificultad para entrar a la plataforma, bueno, nos ponemos en contacto por correo o por mensajito al celu para tratar de solucionarlo. ¿Está bien? Una cosita más, acuérdense que a la foto hay que sumarle un breve texto de por qué esa imagen disputa la idea de infancia, ¿no? Que eso es lo que vamos a... ¿Y algún anclaje territorial, Ani? Sí, si pueden contarnos dónde está, genial, porque si hay compañeros, por ejemplo, como decían de Neuquén, de Tucumán, los que somos de otros lugares nos permite entender de dónde están hablando. Contextualizar. Mejor que sobre y no que falte, pueden escribir todo lo que quieran, pero lo que decíamos es algo cortito, pero si quieren escribir 2 hojas, escríbanlo, que también está bueno, porque también eso va a enriquecer los intercambios. Bueno, un gusto haber estado hoy, me encantó este primer encuentro, me encantó que seamos tantos, es maravilloso. Bueno. Y un sábado, que eso tiene un doble premio, sí, quiero decir. Un totalmente, sábado con sol en pandemia. Bueno, que estén muy bien. Un gran abrazo y nos vemos la semana que viene. Buen fin de para todos, todas, todos. Igualmente. Buen fin de, hasta luego. Buen fin de. Muchas gracias. No, de nada. Saludos, buen fin de.